tal? Soy Tulio Triviño y esto es 31 Minutos. Vamos a un adelanto con las noticias de hoy. Extrañas señales de vida en Céntrico Baño Céntrico. Niño reclama, mamá, quiero mi pelo azul. Nos metimos hasta el cuello en el submundo de la caca. Y un adelanto de la próxima teleserie de nuestro canal, Los Títeres. Polémica están desatando las preguntas que realiza nuestro reportero Mico el Micófono en las calles de la ciudad. Pongan atención. Hola, soy Mico el Micófono para 31 Minutos con la pregunta del día de hoy. ¿Qué opinas de la comida? Vamos a preguntar. ¿Qué opinas de la comida? Adelgaza. Engorda. Solamente me gustan las verduras. Ay, mi amor, Carne. Bueno, la comida es lo que está a la moda, ¿o no, Fabricio? Sí, está súper in. ¿Qué opinas de la comida? Ay, me pillaste tan desprevenida, fíjate que no sabría qué contestarte, pero... empanadas. Carne. Me la como. Carne. Amiguito, ¿qué opinas de la comida? Yo soy comida. ¡Ay, me comió! Qué interesante. ¿A quién se le hubieran ocurrido respuestas como esa? ¡A mí! Y en otro ámbito de la noticia, muchas veces los niños no saben qué hacer con su pelo. Por eso el ser humano debería ser pelado. ¿O no, Carla? Por supuesto, se ahorrarían muchos problemas como el que reportemos hoy para el Club de los Reclamones. ¿Vamos a ver tu nota? Ya. Es que una vez en la playa habían unos pumpkins y entonces había un niño casi que se tenía el pelo teñido celeste. Desde ahí que empecé, más lo que le sea a mi mamá por teñirme el pelo celeste. Rojo lo encontraría como que muy satánico. Verde lo encontraría como muy llamativo. Celeste sería como más común. Pero las cosas no son tan fáciles. Porque mi mamá no me deja y mire, si yo no le digo nada cuando ella se tiñe el pelo y más encima se hace un tatuaje, yo no le digo nada. ¿Ya? Entonces no tienen por qué a mí prohibirme eso, siendo que es mi pelo. Qué interesante la posición de este niño, ¿no es cierto, Carlita? Espera un momento, Tulio. Mira lo que nos dijo la mamá. No creo que esté bien que se tiña el pelo primero que nada porque tiene que estar bien seguro. Además que tú participáis de un club de guasos. ¿A dónde has visto un guaso con pelo azul? Es que mamá no es azul, es celeste. Pero igual, no hay mucha la diferencia. Para zanjar este problema, decidimos ir con madre e hijo a una peluquería. Existen algunas lacas de colores que son temporales, en las cuales después se le aplica, se lava el pelo y se salió y no hace ningún daño. Y finalmente se pusieron de acuerdo. Tiene que ser sí o no. Ah, bueno, sí. Yo me comprometo si tú te comprometes, cuando él salga de vacaciones. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya. ¿Estás feliz con esto? Sí. Como ves, Claudio va a tener que esperar un buen tiempo para tener el pelo como quiere. Muy bien, Carla. Bonita labor la que has cumplido con tu sección. Fue un placer, y los niños que tengan problemas pueden escribirnos al correo que aparece ahora en nuestra pantalla. Gracias, Carla. Y en otro ámbito de la noticia, las cámaras de 31 Minutos han captado un hecho increíble en el interior de un baño. Vamos a la nota. Se sorprenderán. Oye, Confort, ¿estáis despierto? Sí, ¿qué pasa? Oye, ¿me podías hacer un favor? ¿Qué cosa? Tráeme un vasito de jugo del refrigerador. ¿Un vaso de jugo? ¿Y hasta ahora? Uy, es que estoy muerto de sed. Ya, bueno, pero si no hay jugo, ¿te traigo agua nomás? No, agua no, para eso tomo acá, po. Pero, ¿cómo sé que hay jugo? Ay, el poto del Tomás me contó. Tráemelo. Ya, bueno, voy y vuelvo. Ya.
rico estaba el jugo. Gracias, confort. Te pasaste. Sí, claro. Mira cómo quedé todo desordenado. Nos van a pillar. A ti te irán a pillar, po. Lo que yo estoy igualito. Oh, un baño ideal para los flojos. El confort haría todo el trabajo y ellos ni se moverían. Y al regreso en 31 minutos, una fotografía muy particular. Títeres desnudos. No se lo pierdan. Cámara, corre. Prueba, Juan Carlos, está exquisito. Yo jamás comería eso, Tulio. He visto cómo lo hacen. Vamos al aire. Y ya está a mi lado Juan Carlos Bodoque con su nota verde. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Tulio? Ni te imaginas dónde estuve metido. ¿Dónde? En un lugar que huele muy, pero muy mal. Veamos la nota. En esta oportunidad, quiero presentarles un verdadero enigma periodístico. La ruta de la caca. Acompáñenme. ¿Saben ustedes qué sucede cada vez que tiramos la cadena de nuestro váter? Cada día botamos un montón de desperdicios a las aguas de nuestro váter. Pensamos que tirando la cadena desaparecen para siempre, pero no es así. Los miles de kilos de caca de todos nosotros se juntan con el agua de la ducha, del lavatorio, con el agua que usamos para regar y van a parar al alcantarillado. De ahí se juntan con la basura de las otras casas y se transforman en un gran mar de mugre subterráneo. El doctor Demetrio Largo es un experto en caca. El promedio de caca que uno hace cada vez que va al baño es de 200 gramos. Si tú vas 2 veces al baño al día, haces 400 gramos diarios. Eso, multiplicado por los 365 días que tiene el año, da un total de 146 kilos de caca al año por persona. 146 kilos, Juan Carlos. Multipliqué los 146 kilos de caca personales por los 15 millones de chilenos. Eso me dio un total de 2.190 millones de kilos de caca producidos por nuestro país al año. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Cada vez que tiras la cadena en el váter de tu casa, tu caca termina en un lugar como este. Marianita Riofrío, vecina del río Mapocho, me cuenta que el olor es repulsivo. Fíjate, Juan Carlos, aquí el río viene muerto. No trae nada de vida producto de la basura que hay en él. En una peligrosa maniobra, voy a descender a las turbias aguas del canal San Carlos. Para ello, mis fieles asistentes me han traído el equipo necesario. Descubrí que en el agua hay sangre, aceite, grasas, detergente, champú, basura de las industrias, pichí y por supuesto mucha caca. Aquí no hay ni una gota de oxígeno. Con el agua del río Mapocho y del canal San Carlos se riegan los campos. De ahí salen muchas de las frutas y verduras que van a parar a nuestros estómagos. Oiga, don Chumingo, ¿y es verdad que riegan con esta agua las plantas de acá? Bueno, sí, pues es la única agua que hay, pues. Pero uno podría contraer alguna enfermedad. ¿Pero qué enfermedad va a traer? Esas son tonterías inventadas por los santiaguinos. Me refiero al tifus, la hepatitis. No tengo idea qué es esto, de qué me está hablando. ¿Se come? Me trasladé a la planta de tratamiento de aguas servidas de El Trebal, donde algo se está haciendo al respecto. Aquí el olor estaba bastante malo. Voy a preguntar por qué. A mi lado está Gotita, una experta en el tema. Gotita, cuéntame, ¿por qué está malo el olor acá? Ah, porque en esta parte está haciendo ingreso toda el agua cochinita de toda la parte sur de nuestra ciudad. En este lugar, el agüita va a salir limpiecita. Gotita me llevó a recorrer la planta. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. ¿Y a qué se debe este gorgoteo, Gotita? Ay, lo que pasa, Juan Carlos, es que en esta etapa
El lodo que se ha producido en las etapas anteriores comienza a juntarse para dar paso a la producción de agua limpia. En palabras simples, ¿me quiere decir que la caca se está separando del agua? Ah, sí, más o menos eso, Juan Carlos, sí, más o menos. Qué tierna eres, Gotita. ¡Ay! Pero estoy sorprendido, simpática Gotita. Aquí el agua sale prácticamente limpia. Sí, Juan Carlos, ahora el agua ya está lista para ser devuelta al cauce natural del río. Vaya, vaya, vaya. ¿Así que me puedo tomar un vaso de esta buena agua? No, Juan Carlos, esta agua no es apta para beber, solo para regadío. Quizás en el futuro toda nuestra caca vaya a parar a plantas como esta. Pero por ahora debemos ser más responsables con nuestros residuos. Desde la soledad del baño de mi casa, soy Juan Carlos Bodoque. Especial para 31 minutos. Impactante, Juan Carlos. Muy educativo lo que pasa con la cacú. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca, también conocida como churretín o... es un tema interesante para conversar en el almuerzo familiar. Y así concluye mi informe. Soy Juan Carlos Bodoque. Gracias, Juan Carlos. Y ahora vamos a una simpática nota. El original fotógrafo de títeres extranjero, Jacobo Fotonolovsky, vino al país a sacar una foto muy especial. Le pidió a muchos títeres que posaran desnudos frente a su cámara. Veámoslo. Este es el famoso fotógrafo Jacobo Fotonolovsky, uno de los más distinguidos artistas del mundo, cuyo trabajo es siempre polémico e incomprendido. Fotonolovsky ha llegado a nuestro país para sacar una de sus fotos más controvertidas. Quiere retratar a cientos de títeres desnudos. Esta madrugada, desde las 6 horas, fueron llegando los valientes voluntarios hasta el punto de encuentro fuera del Museo de Bellas Artes. Todos ellos acogieron entusiasmados el llamado del fotógrafo. Mira, me parece que en este país tan cartucho es fantástico que se hagan cosas como esta. Hace harto frío hoy día, pero la experiencia vale la pena. No dormí toda la noche con el carrete, pero acá estamos. A las 9 de la mañana, en medio de protestas de grupos de amargados que no tenían nada mejor que hacer, ¡Inmoral! ¡Inmoral! ¡Ah, déjenos pasar! ¡Está en contra de la moral! Fotonolovsky llegó hasta el lugar para realizar su foto. El artista Fotonolovsky le agradece a todos que hayan venido este día, aunque hace mucho frío, a desnudarse para él. Les dice que se saquen la ropa y que la dejen a un lado. En un ambiente de respeto y entusiasmo, la ropa quedó en un rincón y los títeres completamente desnudos vivieron una experiencia única en sus vidas. Ahora les pide que se acuesten en el suelo. Por favor, no se rían. Que eso puede arruinar la foto. Ahora, todos hacia la izquierda. Sí, hacia la izquierda. Todos pónganse hacia la izquierda. Pueden vestirse y gracias por venir. Ay, me siento tan libre. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga. No me voy a poner nunca más ropa, me encantó la idea. Me siento tan bien, me siento tan increíble. Le mando un saludo a mis nietos que no querían que viniera. Aunque no faltaron quienes no tomaron en serio el llamado. ¡Ah! Estamos en otra onda acá, ¿ya? O los típicos antisociales que se aprovecharon de la situación. Yo vine en la pura buena onda y me robaron la ropa. Así que el desubicado que me robó la ropa, que me la devuelva. Pero estas acciones aisladas no empañaron el evento. El fotógrafo Fotonolovsky consideró la experiencia como un gran éxito en su carrera. Ahora en exclusiva tenemos en nuestro estudio a un controvertido entrevistado, una persona que la sociedad ha ignorado completamente. Con nosotros, el señor Invisible Mudo. Señor Invisible Mudo, buenas tardes. Cuénteme, señor Invisible Mudo, ¿por qué se creyó?
Pero señor Invisible Mudo, usted está acusando a una persona realmente famosa. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? No voy a aceptar insultos, señor Invisible Mudo. Es mi programa. Lo siento, su tiempo se acabó. Hasta aquí nomás llegó la entrevista. Y al regreso en 31 minutos, la nueva teleserie del canal y su entretenida propuesta. Señor Invisible Mudo. Señor Invisible Mudo. Se fue el señor Invisible Mudo, ¿no? Ay, qué miedo. ¿Sigue enojado? Tulio, al aire. Tulio, al aire. Y en otro ámbito noticioso, el gran superhéroe del momento, Calcetín con Rombos Man, ha vuelto a hacer noticia con una nueva acción de heroísmo. Corre video. Era un día muy feliz. Guante había llegado a su nuevo colegio y esperaba hacer muchos amigos. ¿Puedo jugar con ustedes? Miren, tiene dedos. Pulpo, cabeza de pulpo, cabeza de pulpo. Como la cosa se puso difícil, a Guante se le ocurrió una genial idea. ¿Puedo jugar con ustedes? Sí, por supuesto. También eres un calcetín como nosotros. Sí, soy un calcetín. Pero parece que tiene algo raro. Sí, tiene algo raro. No, voy nada. a investigar. ¿Qué? No, pero no ve. ¡Ay! ¡Ay, maldición! ¡Es el cabeza de pulpo! ¡Oh! ¡Cabeza de pulpo! A Guante definitivamente no lo aceptaban, así que decidió jugar solo. Pero Guante no solo estaba solo, además lo molestaban. ¡Ay, yo no sabía que era de ustedes! Sí, Guante, este columpio es nuestro. ¿Quieres que te columpiemos en él? Sí, me gustaría. Vamos, hermano. ¡Ay, pero paren, que me duele! Escucha, Guante. No nos gusta que te metas en nuestras cosas porque eres feo y diferente. ¡Eres un monstruo! ¡Vete! Prefiero pololear con un gorro que contigo. ¡Búscate un lugar donde haya más guantes! ¿Qué haces donde los calcetines? ¡Fuera! 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 Mientras tanto, en una cómoda de ciudad cómoda... ¡Ay! Al fin un día libre. Al menos ahora podré descansar mucho. ¡Oh! ¡La señal de emergencia! Este es un trabajo para... Calcetín con Rombos Man. El deber me llama. ¡Es Rombos Man! Sí. ¿Qué te pasa, pequeño Guante? ¿No lo ves? Soy un guante en un colegio de calcetines. Pero, ¿cuál es el problema? Me molestan todo el día. Ah, eso está muy mal. Ven, vamos a hablar con tus compañeros. Guante y Calcetín con Rombos Man encontraron rápidamente a sus calcetines. Ahí están. Esos son. ¿Ellos son los que te molestaron? Sí, ellos. Miren, el Guante cabeza de pulpo consiguió un amigo. Permítame presentarme. Soy Calcetín con Rombos Man. Y quiero saber, ¿por qué no dejan jugar a mi amigo Guante? No lo dejamos jugar porque él es diferente a nosotros. Pero si todos somos diferentes. ¿Cómo? Mira, tú tienes rayas, ustedes son hediondos, tú eres colorinche y tú eres un guante disfrazado. ¡Oh, sí! ¡Lo reconozco! Según el artículo 10 de los derechos del niño, nadie debe ser discriminado bajo ningún punto de vista. Todos somos distintos y nadie es mejor que otro. Esa es la gracia. Gracias. Muchas gracias. ¿Se dieron cuenta? Somos todos distintos y tenemos que respetarnos. Así fue como Calcetín con Rombos Man le enseñó a nuestro amigo a no avergonzarse de sus diferencias. No, queríamos pedirte perdón. Parece que te pasamos a llevar y nunca fue esa nuestra intención. ¿Quieres jugar con nosotros? Buen trabajo, Calcetín con Rombos Man. Hasta la próxima. Con nosotros está Policarpo Avendaño, comentarista de espectáculos. ¿Cómo estás, Policarpo? Hola, Tulio. Te traigo un adelanto de Los Títeres, la nueva teleserie del canal. ¿Vamos a verla? Por supuesto. Somos títeres nada más. A la cuenta de 3.
Ya viene Los Títeres, la teleserie que causará un verdadero impacto. Después de varios meses de cuidadosa preparación, el equipo de la teleserie logró recrear el mundo de los títeres con gran realismo. Es un mundo que a veces uno no conoce, que está muy lejano de uno. En Los Títeres la gente podrá ver mucha acción, ¡Atrápenlo! ¡Sí, atrápenlo! ¡Dulces, ricos dulces! ¡Vendo baratos! insoportable suspenso, ¡Oh! Alguien toca la puerta. ¿Quién será, hija mía? Parece que es una vendedora. ¡Dulces! ¿Le abro, niños? Princesa, quería decirte algo. y por supuesto, romance del bueno. ¿Quieres casarte conmigo? Está bien. Y será una teleserie con un inesperado final. De la bruja nunca más se supo, pero con las brujas nunca se sabe. ¡Volveré, volveré! Los actores han hecho un gran esfuerzo para dar vida a sus personajes. ¿Dónde están? Bueno, estuve conviviendo mucho con títeres, aprendiendo mucho de ellos. Aprendí muchos gestos de ellos, por ejemplo este. Ese gesto yo antes no lo podía hacer. Bueno, yo viví un mes con unas brujas títere para acostumbrarme a sus costumbres y sus modismos. Bruja maléfica, ¿dónde estás? ¡Los pillé! ¡Ah, qué miedo! El director ha hecho un muy buen trabajo, tiene un muy buen equipo, sólido, y actores jóvenes que realmente son una promesa. Realmente la gente de maquillaje y de producción ha hecho un gran trabajo. Con escenografías de primer nivel e inolvidables interpretaciones, esta teleserie marcará un hito en las producciones nacionales. Somos títeres nada más. Los Títeres, la teleserie que el público pide a gritos. Tulio, terminó la nota. Ay, mamá, no quiero. Qué interesante. Voy a ver la teleserie de todas maneras. Se ve que será muy buena y realmente diferente a las anteriores. Top. ¿Qué te pasa, Policarpo? Top. Es que llegó la hora del ranking musical. Vamos a verlo. Esta semana en mi ranking top, baja al tercer lugar el hit de las últimas 2 semanas, Me cortaron mal el pelo, interpretado por mi amigo personal, el cantante Chascoberto. Me cortaron mal el pelo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Esto no tiene mejora. Mis amigos me van a molestar, a la escuela ya no puedo ni entrar. Ni compartidura en medio, esto no tiene remedio. Por ahorrarme al peluquero, ahora debo usar sombrero. Mis amigos me van a molestar. A mí me gusta el tanga. El segundo lugar, sorpresivamente, lo alcanzan mis sobrinos favoritos, los hermanos Guarenes, con el gran tema Tangananica, Tangananá. El mejor verso es Tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Todo lo explica. Y en primer lugar, el tema hit top del que todos hablan, Lala, interpretado por el ídolo de las Lolas, Lolo. Disfrútenlo. Lala. 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 Lala.
Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Perdón, soy Lala. ¿Alguien me andaba buscando? Muy interesante. Se nota que ese chiquillo Lolo va a llegar muy lejos, ¿ah? En realidad tiene 43 años, pero sigue siendo joven de espíritu. Y eso fue mi ranking top de la semana. Gracias, Policarpo. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa y... Oh, no, esperen un momento. Creo que hay una noticia de último minuto. Permiso. Un horrendo monstruo anda suelto. Se trata de un ser espantoso, cruel y asesino. Un despojo de maldad infame y despiadada. Una odiosa criatura, siniestra y malvada que... en realidad se trata de un monstruo muy simpático que a todo el mundo le cae muy bien. Yo personalmente creo que soy su amiga. ¡Socorro! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡En 31 minutos!